¿Por qué el ejército israelí tiene tantas mujeres? Antes de sumergirte en este mundo de misterios, regístrate y haz clic en la campanita, tu clic llevará esta curiosidad aún más lejos. Gracias por formar parte. Cuando piensas en Israel, lo más probable es que lo primero que venga a tu mente sea una tierra de contrastes, desiertos ardientes y ciudades modernas, antiguas murallas de piedra y rascacielos de vidrio, hombres ortodoxos de negro y jóvenes soldados cargando rifles en estaciones de tren. Pero hay algo que llama especialmente la atención de cualquier extranjero que visite Tel Aviv, Jerusalén o Haifa, la imagen de miles de mujeres, algunas aún adolescentes, vestidas con uniforme militar, fusil al hombro, viajando en autobuses, charlando con amigas o tomando un café en cualquier esquina, como si portar un arma fuera tan común como llevar un bolso. Para muchos, esta escena es impactante, desconcertante, casi surrealista. Para los israelíes, es simplemente parte de su día a día. Pero ¿cómo llegó Israel a ser uno de los pocos países del mundo donde el servicio militar es obligatorio para las mujeres? ¿Por qué, en una región marcada por tensiones religiosas y visiones conservadoras sobre el rol femenino, las jóvenes israelíes se entrenan para la guerra casi en la misma proporción que los hombres? La respuesta no es simple, ni se puede encerrar en un solo motivo. Para entenderlo, hay que abrir un cofre cargado de historia, fe, miedo y supervivencia. La idea de la mujer como defensora armada de la tierra de Israel no surgió con la fundación del Estado moderno en 1948. En realidad, se hunde profundamente en relatos que mezclan mito, religión y memoria colectiva. La Biblia hebrea, por ejemplo, está salpicada de historias de mujeres que, cuando las circunstancias lo exigieron, empuñaron armas y lideraron a su pueblo. Débora, la profetisa y jueza, es quizás el ejemplo más citado, una mujer que organizó un ejército y derrotó a un comandante cananeo. Jael, otra figura bíblica, no dudó en clavar una estaca en la sien de un enemigo mientras dormía. Estos relatos, aunque antiguos, han alimentado la narrativa sionista moderna. La tierra prometida debe ser defendida por todos, sin importar el género. Durante los primeros años del siglo XX, cuando el sionismo comenzó a transformarse en realidad, surgieron los primeros grupos de autodefensa judíos en Palestina, la Azomeri, más tarde, la Haganá. Eran comunidades agrícolas, rodeadas de hostilidades, que necesitaban cada brazo disponible para proteger cultivos y aldeas. Hombres y mujeres se entrenaban juntos, no por ideología feminista, sino porque la supervivencia no preguntaba por género. Con el tiempo, este principio práctico se convirtió en parte de la mitología nacional, todos defienden la tierra. Cuando se proclamó el Estado de Israel en 1948, la joven nación se vio rodeada por enemigos y en una guerra de independencia que determinaría su existencia. No había suficientes hombres para cubrir todos los frentes. La necesidad volvió a imponerse, mujeres conduciendo camiones de munición, sirviendo como operadores de radio, enfermeras en la línea de fuego y, cuando era indispensable, portando fusiles y peleando hombro a hombro. Desde entonces, el reclutamiento femenino quedó inscrito en la estructura legal del país. Hoy en día, la ley de servicio militar obliga a la mayoría de las mujeres judías israelíes a servir durante aproximadamente 2 años. Algunas buscan exenciones por razones religiosas o familiares, pero la gran mayoría pasa por la experiencia de vestir el uniforme, aprender a disparar y prepararse, al menos en teoría, para defender su país. Para muchos israelíes, esto es motivo de orgullo. Ven en sus hijas, hermanas y amigas a símbolos vivientes de igualdad y compromiso nacional. Pero este fenómeno también plantea preguntas incómodas. ¿Es realmente igualdad cuando muchas mujeres siguen siendo asignadas a roles administrativos o de apoyo, mientras los combates más duros quedan en manos de hombres? ¿Qué ocurre con los traumas psicológicos y la presión social para servir, incluso para quienes no están de acuerdo? ¿Qué impacto tiene esta militarización temprana en la forma en que la sociedad israelí percibe la feminidad, la familia y el papel de la mujer? Para entenderlo, hay que mirar más allá de las fotos de jóvenes soldadas posando sonrientes para Instagram. Hay que adentrarse en las historias de aquellas que se convierten en pilotos de combate, francotiradoras, instructoras de combate cuerpo a cuerpo o miembros de unidades de inteligencia. Hay que escuchar los testimonios de quienes, tras colgar el uniforme,
enfrentan las cicatrices emocionales que la disciplina militar deja atrás. En esta serie, vamos a desenterrar esas capas, desde los relatos bíblicos hasta las políticas modernas, desde la admiración internacional por el ejército igualitario hasta las controversias sobre acoso y discriminación dentro de las fuerzas de defensa de Israel. Descubriremos cómo un pequeño país, rodeado de enemigos y obsesionado con la seguridad, convirtió la participación femenina en sus fuerzas armadas en una pieza clave de su identidad nacional. Y, sobre todo, intentaremos responder una pregunta que nunca deja de incomodar: ¿es realmente una elección libre cuando la patria te exige empuñar un arma a los 18 años? Prepárate, porque esta historia no es solo sobre rifles y uniformes verdes. Es sobre mujeres que crecieron aprendiendo que defender su tierra no es una opción, sino un deber. Es sobre un pueblo que, desde tiempos de Débora hasta hoy, cree que cada frontera se protege con cuerpos dispuestos a luchar. Es sobre la delgada línea que separa la igualdad de la exigencia, la libertad de la obligación. ¿Estás listo para conocer la verdad detrás de uno de los ejércitos más singulares del mundo? Para entender por qué tantas mujeres israelíes se convierten en soldados, primero debemos mirar más de cerca la estructura y la mentalidad de una sociedad que, desde su nacimiento, vive en estado de alerta. Israel es un país diminuto en tamaño, pero gigantesco en desafíos de seguridad. Con apenas 9 millones de habitantes rodeados de vecinos históricamente hostiles, la defensa nacional no es solo una estrategia militar, es una condición de supervivencia. Por eso, desde que nacen, niños y niñas en Israel crecen escuchando historias de heroísmo, supervivencia y defensa. En la escuela, las excursiones a campos de entrenamiento y memoriales de guerra son parte de la formación. Las familias hablan de las guerras pasadas como capítulos que definen quiénes son. Los abuelos cuentan historias de la Guerra de Independencia, de la Guerra de los 6 días, de Yom Kippur. Cada generación tiene su relato de servicio militar, y no servir puede ser visto casi como una traición a la narrativa nacional. En este contexto, el reclutamiento obligatorio para mujeres se vuelve no solo una obligación legal, sino también un rito de paso social. Desde los 16 o 17 años, las jóvenes ya se preparan para las pruebas físicas y psicológicas que determinarán en qué unidad servirán. Algunas se entrenan duro para alcanzar los requisitos de las unidades de combate más prestigiosas, como la infantería ligera o incluso la fuerza aérea. Para muchas, entrar a una unidad de combate es motivo de orgullo, un símbolo de que son tan capaces como cualquier hombre. Pero, aunque en teoría la igualdad es la norma, la realidad revela un mosaico de contradicciones. Sí, cada vez hay más mujeres en roles de combate, pero la mayoría sigue desempeñándose en funciones administrativas, educativas, médicas o de inteligencia. De hecho, durante décadas, muchas unidades de combate estuvieron cerradas a las mujeres por razones que combinaban tradición, religión y biología. Fue solo a finales de los años 90 cuando un histórico fallo de la Corte Suprema obligó al ejército a abrir más posiciones de combate a mujeres, después de que Alice Miller, una joven ingeniera aeronáutica, demandara su derecho a presentarse como piloto de combate. Ganó su caso y cambió el rumbo de la historia militar israelí. Hoy, gracias a ese precedente, miles de jóvenes mujeres sirven en unidades blindadas, artillería, infantería ligera y la famosa frontera de Gaza, donde las tensiones pueden escalar en cualquier momento. También ocupan roles de inteligencia cruciales, como en la Unidad 8200, famosa por su poder cibernético. Sin embargo, incluso dentro de estas oportunidades, los desafíos persisten: diferencias de entrenamiento físico, resistencia de mandos superiores y una cultura militar que todavía arrastra actitudes sexistas. Pero no se trata solo de números o estadísticas de cuántas mujeres cargan un fusil M16. Se trata de la transformación social que esto implica. El servicio militar, además de ser una obligación, es un gran igualador en una sociedad marcada por profundas divisiones, entre laicos y religiosos, ricos y pobres, judíos askenazíes, sefardíes, misrajíes o incluso drusos y beduinos. Dentro de la base militar, todos llevan el mismo uniforme, duermen en las mismas barracas, reciben las mismas órdenes. Para muchas jóvenes, servir en el ejército es una puerta para romper barreras sociales, acceder a redes de contactos y oportunidades educativas o profesionales una vez finalizado el servicio.
Paradójicamente, el ejército israelí es también uno de los espacios donde las tensiones de género se vuelven más visibles. Por ejemplo, dentro de las unidades ultraortodoxas, donde la presencia femenina es mínima o inexistente debido a restricciones religiosas. O en las zonas de entrenamiento conjunto, donde se debate constantemente cómo conciliar la disciplina militar con las exigencias religiosas de ciertos soldados. Estos choques culturales generan conflictos legales y sociales, alimentando un debate que sigue vivo, hasta dónde debe llegar la inclusión femenina cuando choca con las tradiciones religiosas. Otro aspecto menos visible es el impacto emocional. Cada año, miles de jóvenes reclutas, hombres y mujeres, enfrentan la dura realidad del entrenamiento militar, el combate y, a veces, la violencia directa. Para muchas mujeres, esto significa convivir con un estrés que no desaparece al terminar su turno. Los testimonios hablan de noches sin dormir, de patrullas largas en territorios hostiles, de la presión constante de estar alerta y del miedo silencioso a sufrir acoso sexual dentro de la propia base. Aunque el ejército israelí ha implementado políticas más estrictas para prevenir y sancionar estos casos, las denuncias de abuso y discriminación persisten. Aún así, para una gran parte de la sociedad israelí, el servicio militar de las mujeres sigue siendo un símbolo de igualdad y fortaleza. No es raro ver campañas de reclutamiento que muestran a jóvenes sonrientes, portando armas con orgullo, compartiendo mensajes de empoderamiento. Para muchas chicas, ser soldado significa demostrar que son tan fuertes, valientes y necesarias como los hombres. Para otras, es simplemente el precio que deben pagar para ser aceptadas en una sociedad donde el servicio militar es, todavía hoy, una tarjeta de presentación. Al terminar su servicio, muchas de estas mujeres cargan no solo con la experiencia militar, sino con preguntas más profundas sobre su lugar en una sociedad que espera de ellas ser madres, esposas y a la vez guerreras. Algunas se convierten en activistas, denunciando la militarización de la juventud y abogando por modelos alternativos de servicio civil. Otras prefieren olvidar la experiencia, guardarla en un rincón de la memoria y continuar con sus vidas como si aquellos años en uniforme hubieran sido solo un paréntesis inevitable. En la siguiente parte, profundizaremos en las historias individuales, mujeres pioneras que rompieron techos de cristal en la Fuerza Aérea, francotiradoras que se hicieron leyenda y oficiales que, con su liderazgo, demostraron que la defensa de Israel no entiende de géneros, sino de convicciones. Porque detrás de cada uniforme hay una historia, y detrás de cada historia, una pregunta que nunca deja de resonar: ¿qué precio se paga, como mujer, por sostener un fusil para proteger a tu país? Detrás de cada joven israelí que se viste de verde olivo y ajusta su fusil antes de abordar un autobús rumbo a la base militar, existe una historia particular, una familia, una expectativa y, muchas veces, una presión silenciosa que moldea su futuro. Para entender realmente por qué Israel se convirtió en uno de los países con más mujeres en servicio militar, debemos sumergirnos en las vidas de quienes encarnan esa estadística, las pioneras que rompieron barreras, las generaciones que heredaron la tradición y las que, a pesar de las dudas, cruzaron los portones de una base para transformarse en soldadas. Uno de los casos más emblemáticos que cambió el rumbo de la igualdad de género dentro de las fuerzas de defensa de Israel es el de Alice Miller. A mediados de los años 90, Miller, ingeniera aeronáutica y reservista de la Fuerza Aérea, decidió que su sueño era volar aviones de combate. En ese entonces, era imposible, las mujeres estaban prohibidas de convertirse en pilotos. Cuando presentó su solicitud, la respuesta fue un no rotundo, amparado en décadas de tradición militar y argumentos sobre la supuesta inferioridad física femenina. Pero Miller no aceptó la negativa. Demandó al Estado ante la Corte Suprema de Israel, desafiando una de las instituciones más poderosas del país, su ejército. Tras una batalla legal que paralizó la opinión pública, la Corte falló a su favor. Fue un golpe simbólico que abrió la puerta a miles de mujeres que, desde entonces, sueñan con pilotar aviones de combate. Miller nunca voló un caza, porque al final no superó todas las fases del exigente curso, su nombre quedó grabado como la mujer que forzó la grieta por la que otras muchas pasaron. Hoy, alrededor del 90% de las funciones militares están abiertas para las mujeres en Israel.
En teoría, pueden ser tan francotiradoras como operadoras de tanques, comandantes de unidades de artillería o expertas en ciberinteligencia. Algunas, incluso, ocupan posiciones de mando que, hace apenas 3 décadas, eran impensables. Sin embargo, este avance no fue ni ha sido automático ni libre de resistencia. Dentro de las bases, la cultura de camaradería y disciplina muchas veces choca con tradiciones que consideran impropio que una mujer dé órdenes a hombres o que patrulle junto a soldados ultraortodoxos. Y es que en Israel, la tensión entre modernidad y religión marca cada decisión. El ejército refleja ese pulso. Por un lado, está la imagen de la mujer soldado como emblema de igualdad y empoderamiento. Por otro, la realidad de convivir con sectores que, por motivos religiosos, se niegan a servir junto a mujeres. Para muchos soldados ultraortodoxos, compartir espacios de entrenamiento o dormir en barracas mixtas va en contra de su forma de vida. Esta tensión obliga al ejército a crear unidades especiales, los batallones Haredí, donde se minimiza el contacto con mujeres para no violar códigos religiosos. En otras bases, se han tenido que improvisar horarios separados para entrenamientos o incluso dividir tareas para evitar conflictos culturales. Pero más allá de los choques internos, la sociedad israelí sigue celebrando a sus mujeres soldado como parte del mito fundacional del Estado. Basta ver los comerciales de reclutamiento, los carteles publicitarios, los perfiles oficiales en redes sociales, jóvenes sonrientes, perfectamente uniformadas, posando con rifles, tanques o aviones. Para muchos, esta imagen es tan importante como un arma misma, proyecta fortaleza y modernidad, envía un mensaje claro a sus vecinos y, de paso, refuerza la narrativa de que Israel es un país diferente, donde todos y todas defienden la tierra prometida. Sin embargo, tras esa imagen pulida, existen realidades más complejas. Numerosos estudios y reportajes han denunciado que las mujeres, a pesar de ocupar más cargos, siguen enfrentando techos de cristal dentro de la jerarquía militar. Aunque pueden comandar unidades, rara vez alcanzan los rangos más altos. Un ejemplo, hasta hace pocos años, Israel jamás había tenido una mujer general en posición de jefa de Estado Mayor. Las oficiales que logran escalar en la pirámide militar suelen ser excepciones que deben demostrar, una y otra vez, que su liderazgo es válido en un entorno históricamente dominado por hombres. Y luego está el costo personal. Miles de mujeres cada año terminan su servicio obligatorio cargando experiencias que las marcan para siempre. Algunas relatan con orgullo cómo superaron miedos, aprendieron a liderar y formaron amistades indestructibles. Otras confiesan que el entrenamiento, las largas guardias en puestos de control y el ambiente militar las dejaron con heridas emocionales difíciles de cerrar. El estrés postraumático no distingue género, pero a menudo se invisibiliza cuando se trata de mujeres soldados. También existen controversias que, poco a poco, emergen a la superficie. Casos de acoso sexual, discriminación en ascensos, presiones para aceptar roles de apoyo en lugar de combate. Aunque el ejército israelí ha puesto en marcha campañas y protocolos para prevenir y sancionar estos abusos, la realidad demuestra que queda camino por recorrer. Pese a todo, para muchas jóvenes israelíes, ponerse el uniforme sigue siendo un símbolo de madurez y orgullo. En un país donde la seguridad nacional es casi una religión, negarse a servir, cuando no se tienen exenciones religiosas o médicas, puede significar una mancha social difícil de borrar. A ojos de muchos, quien no sirve no es realmente parte de la nación. Y para las mujeres, esto significa que su lealtad y compromiso se mide con la misma vara que la de los hombres. Así, el uniforme verde olivo se convierte en un pasaporte simbólico, a oportunidades de estudio, a trabajos mejor remunerados, a redes de contactos que definen la vida adulta en Israel. Porque después del servicio, soldadas y soldados comparten algo más que recuerdos, comparten un lenguaje, un sentido de pertenencia que los marca para siempre. En la próxima parte, exploraremos algunas de esas historias reales, mujeres que cambiaron la forma de ver el rol femenino en la defensa israelí. Pilotos de combate, francotiradoras de frontera, oficiales de inteligencia. Todas ellas, con una cosa en común, la convicción de que su lugar no está determinado por su género, sino por su voluntad de servir.
Detrás de cada estadística sobre mujeres que sirven en las fuerzas de defensa de Israel hay historias individuales que rara vez aparecen en los titulares. Relatos de jóvenes que, con apenas 18 años, abandonan la comodidad de sus hogares, se despiden de amigos y familia y se sumergen en una rutina de disciplina, jerarquía y responsabilidades que transformarán para siempre su visión del mundo y de sí mismas. En esta parte, nos adentramos en esas vidas, en las pioneras y en las miles que, cada año, siguen sus pasos sin saber si están cumpliendo un sueño de igualdad o respondiendo a una exigencia que no pueden rechazar. Una de esas historias es la de Ronnie Zuckerman, la primera mujer piloto de combate de la Fuerza Aérea Israelí en completar con éxito el entrenamiento y volar misiones operativas. Hija de una familia profundamente ligada a la historia del país, su abuelo fue uno de los comandantes del levantamiento del gueto de Varsovia durante la Segunda Guerra Mundial. Ronnie desafió no solo la dureza del entrenamiento, sino también los prejuicios silenciosos que aún hoy circulan en las bases aéreas israelíes. Convertirse en piloto de combate en Israel no es un logro menor ni para hombres ni para mujeres, el curso es uno de los más exigentes del mundo, con una tasa de graduación que ronda apenas el 10%. Para Ronnie, cada vuelo era una forma de demostrar que el legado de igualdad no se construye con discursos, sino con hechos. Otra historia, quizás menos conocida pero igualmente poderosa, es la de Netta Barzilai, famosa internacionalmente por ganar Eurovisión, pero que antes de conquistar los escenarios sirvió en la unidad de entretenimiento de las fuerzas de defensa. Para muchos, este detalle parece menor, pero ilustra cómo el ejército israelí abarca todos los aspectos de la vida juvenil. No solo se necesitan pilotos y soldados de infantería, sino también artistas, músicos, técnicos y hasta actores que mantengan la moral de las tropas. En Israel, el uniforme no solo es sinónimo de combate, es una estructura que absorbe talentos diversos para mantener viva una máquina que nunca deja de funcionar. Sin embargo, no todas las trayectorias terminan con aplausos. Muchas mujeres que se atreven a entrar en unidades de combate narran después experiencias de aislamiento, de tener que demostrar cada día su valía física, de recibir comentarios hirientes de compañeros o superiores que aún dudan de que una mujer pueda igualar la resistencia y fuerza de un hombre. Algunas enfrentan lesiones durante el entrenamiento, fracturas por sobrecarga o secuelas físicas que se arrastran por años. A pesar de ello, muchas persisten, convencidas de que su esfuerzo abrirá puertas para las que vienen detrás. En la frontera sur de Israel, cerca de la Franja de Gaza, un ejemplo claro de esta nueva generación de mujeres combatientes es el Batallón Caracal. Fundado en 2000, Caracal es una unidad de infantería ligera mixta, creada específicamente para patrullar zonas de alto riesgo. En sus filas, hombres y mujeres entrenan, patrullan y duermen en el mismo terreno hostil. El nombre, curiosamente, hace referencia a un felino del desierto, el caracal, una de las pocas especies donde machos y hembras son prácticamente idénticos físicamente, un símbolo perfecto para la filosofía de la unidad. Las soldados de Caracal han estado involucradas en tiroteos reales, emboscadas y operaciones de interceptación en la frontera. Algunas han sido condecoradas por su valentía, enfrentando ataques sorpresa o frustrando infiltraciones armadas. Pero incluso en unidades como Caracal, la tensión entre la teoría de la igualdad y la práctica persiste. Algunos sectores de la sociedad israelí critican que la incorporación masiva de mujeres a unidades de combate podría reducir la efectividad operativa debido a diferencias físicas o problemas logísticos relacionados con la convivencia. Por otro lado, defensores de la igualdad responden que esas mismas críticas existieron cuando las mujeres empezaron a pilotar aviones o a entrar en la inteligencia militar y que hoy esas dudas parecen obsoletas. Mientras tanto, dentro del ejército, se siguen implementando programas para facilitar la integración femenina en todos los niveles. Se adaptan equipos, chalecos antibalas y fusiles para ajustarse mejor a la anatomía femenina. Se revisan estándares de entrenamiento físico para equilibrar exigencia y seguridad. Se promueven campañas internas para combatir el acoso sexual y sensibilizar a oficiales y reclutas. Sin embargo, cada paso adelante suele encontrarse con un muro de tradición y resistencia cultural difícil de derribar. Una realidad que pocas veces se discute abiertamente es la forma en que el servicio militar impacta la vida futura de estas jóvenes.
Para muchas, estos años determinan no solo su disciplina y carácter, sino también su trayectoria académica y laboral. Tras el servicio, soldadas pueden acceder a becas, programas de estudio y redes de veteranos que funcionan como una red invisible de oportunidades. Sin embargo, aquellas que no logran insertarse en estas redes pueden quedar atrapadas entre recuerdos de guardias nocturnas y un currículum que, fuera del país, no siempre se traduce en ventajas laborales. En la sociedad israelí, el uniforme otorga respeto. Pero también marca. Las mujeres que, por razones religiosas, de salud o convicciones pacifistas, deciden no servir, enfrentan, a menudo, una presión social que las etiqueta como diferentes. En un entorno donde la seguridad nacional se vive como un asunto colectivo, quien no porta un fusil carga con la sospecha de no ser lo suficientemente comprometida. En la siguiente parte, profundizaremos en la otra cara de esta moneda, los movimientos de mujeres que, desde dentro y fuera del ejército, cuestionan la militarización de la juventud israelí y el costo psicológico que pagan miles de reclutas cada año. Porque detrás de cada foto de una joven soldada, sonriente y armada, hay también silencios y heridas que rara vez se ven. Hasta ahora hemos explorado cómo la historia, la religión y la necesidad de supervivencia moldearon el fenómeno de un ejército repleto de mujeres. Vimos rostros valientes, pioneras que rompieron muros, batallones mixtos que patrullan desiertos hostiles y la maquinaria social que transforma el servicio militar en un ritual de paso casi obligatorio. Pero detrás de toda esta estructura, detrás de cada desfile militar y cada joven soldada con fusil colgado al hombro, hay preguntas que resuenan como un eco incómodo. ¿Qué precio paga una sociedad cuando la juventud entera, hombres y mujeres, es moldeada bajo disciplina militar? ¿Qué heridas quedan cuando el uniforme se guarda en el armario y la vida civil comienza? Para miles de mujeres israelíes, el servicio militar es una mezcla de orgullo y contradicciones. Al salir de la base y volver a casa durante los fines de semana, deben balancear dos mundos opuestos, uno donde la rutina está marcada por órdenes, jerarquía, armas y responsabilidades que podrían implicar vida o muerte, y otro donde son hijas, estudiantes o amigas, tratando de recordar cómo era la vida antes de que aprender a disparar se convirtiera en algo cotidiano. Este contraste deja cicatrices que, muchas veces, se ocultan bajo la etiqueta de orgullo nacional. En los últimos años, han surgido organizaciones y movimientos liderados por mujeres soldadas que decidieron romper el silencio. Una de ellas es Breaking the Silence, una ONG formada por veteranos que recoge testimonios de soldados, hombres y mujeres, sobre abusos, dilemas morales y traumas vividos durante su servicio, especialmente en territorios ocupados. Entre sus voces hay mujeres que narran cómo patrullaban barrios palestinos, gestionaban retenes o participaban en detenciones. Sus relatos revelan la otra cara de la moneda, la tensión de ejercer poder armado sobre civiles, las dudas éticas y la pesada mochila emocional que cargan mucho después de colgar el uniforme. Además de la carga psicológica del combate y la ocupación, existe otro enemigo interno, el acoso sexual. Aunque el ejército israelí presume de políticas de cero tolerancia y de programas de concienciación, la realidad que describen muchas soldadas contradice la narrativa oficial. Casos de comentarios denigrantes, tocamientos no consentidos, chantajes y represalias son denunciados cada año. Un informe reciente del Controller General del Ejército reveló que, aunque se presentan miles de denuncias, un alto porcentaje termina archivado por falta de pruebas o por miedo de las víctimas a represalias que puedan frenar su carrera militar. Algunas voces dentro del feminismo israelí cuestionan que la presencia masiva de mujeres en el ejército se confunda con un triunfo del feminismo. Para ellas, la igualdad no significa tener derecho a empuñar un fusil, sino el derecho a no tener que empuñarlo si no se desea. Ven con preocupación cómo la imagen de la mujer soldado se convierte en herramienta de marketing para legitimar políticas de seguridad o expandir la narrativa de fortaleza nacional, mientras los problemas estructurales, brecha salarial, violencia doméstica, falta de igualdad en la política y los negocios, siguen sin resolverse. Algunas soldadas han decidido transformar su experiencia militar en activismo social. Organizan charlas en escuelas, universidades y foros internacionales para abrir un debate que, dentro de Israel, sigue siendo casi tabú. ¿Es sano para una sociedad normalizar la militarización de su juventud?
¿Qué impacto tiene vivir bajo la idea de que todos, incluso las chicas de 18 años, deben estar listos para disparar si suene la alarma? Pero la realidad geopolítica de Israel vuelve estas preguntas aún más complejas. Para muchos israelíes, hablar de desmilitarización o reducir el servicio obligatorio es visto como una idea ingenua, casi suicida. Rodeados de conflictos abiertos, atentados esporádicos y tensiones fronterizas, el miedo colectivo actúa como cemento que mantiene intacta la estructura militar. Y en esa estructura, la mujer soldado se convierte en pieza clave, símbolo de una nación moderna y progresista, pero también recordatorio de que la paz sigue siendo, para muchos, una utopía lejana. No todo es resistencia o crítica. Para miles de mujeres, el paso por el ejército representa oportunidades que, de otro modo, no existirían. Programas como Atuda, que permiten combinar estudios académicos con servicio militar, abren puertas a carreras en tecnología, medicina e ingeniería. En un país que se enorgullece de su industria tecnológica, la famosa Startup Nation, muchas mujeres que hoy lideran proyectos de ciberseguridad, inteligencia artificial o innovación digital comenzaron su camino en unidades de inteligencia militar como la Unidad 8200, donde aprendieron habilidades que las hicieron imbatibles en el competitivo mercado global. Así, la paradoja se vuelve evidente: el uniforme militar es, para algunas, una trampa emocional, para otras, una escalera hacia una vida mejor. Esta dualidad alimenta un debate que no tiene respuestas simples. Las familias siguen enviando a sus hijas a la base cada domingo por la mañana, orgullosas de verlas defender la nación. Mientras tanto, activistas, académicos y periodistas se preguntan si esa defensa exige demasiado de quienes apenas están aprendiendo a ser adultas. Una verdad se repite en cada testimonio: ninguna mujer vuelve siendo la misma. Para bien o para mal, la experiencia moldea su carácter, su visión del mundo y su lugar en una sociedad que, aunque moderna y vibrante, nunca deja de recordarle a cada ciudadano que la seguridad y la amenaza son parte del día a día. En la próxima parte, exploraremos el lado más simbólico de esta realidad, cómo la figura de la mujer soldado se ha convertido en un ícono cultural, exportado al mundo como muestra de modernidad y poder, pero también usado como herramienta diplomática para suavizar una imagen que, de otro modo, estaría dominada por la palabra conflicto. ¿Qué tan real es esta imagen? ¿Qué oculta? A esta altura, es imposible negar que la figura de la mujer soldado israelí se ha convertido en mucho más que una realidad demográfica o una estrategia militar. Es un símbolo. Un recurso visual y político que Israel proyecta al mundo con habilidad, mezclando modernidad, igualdad de género y fortaleza nacional en una sola imagen. Pero, ¿cómo se construyó este símbolo? ¿Qué efectos tiene dentro y fuera de las fronteras israelíes? Y, sobre todo, ¿qué verdades se ocultan tras ese uniforme verde olivo que parece brillar más en la fotografía que en la vida real? Todo comienza con una necesidad básica de diplomacia y percepción internacional. Israel, desde su creación, ha tenido que luchar no solo en campos de batalla físicos, sino en el terreno de la opinión pública mundial. Las imágenes de soldados armados, puestos de control y operaciones militares suelen generar rechazo en audiencias internacionales. Pero cuando esas imágenes incluyen a jóvenes mujeres, algunas casi adolescentes, patrullando junto a sus compañeros varones, la narrativa cambia. Se suaviza. Se vuelve, para muchos, un recordatorio de que Israel es una sociedad moderna, democrática e igualitaria, rodeada de amenazas constantes. No es casualidad que las campañas de relaciones públicas israelíes y los folletos de turismo militar incluyan fotos de mujeres soldados sonriendo ante la cámara, posando con fusiles o entrenando en el desierto. Estas imágenes aparecen en artículos, reportajes de revistas y hasta en videos musicales. Se convierten en contenido viral. Las soldados más bellas del mundo, dicen titulares que circulan cada cierto tiempo en redes sociales. Y es que la mujer soldado israelí funciona como una poderosa herramienta de soft power, capaz de atraer simpatía o, al menos, curiosidad. Pero, para muchas de las propias mujeres que portan ese uniforme, esta idealización puede sentirse como una carga incómoda. A menudo, son retratadas como guerreras modernas, bellas, valientes, fuertes, pero sus voces, sus temores y sus críticas rara vez tienen espacio en esas mismas portadas.
Ser parte de esa imagen pública implica también someterse a una presión estética y simbólica, ser soldada, pero también embajadora de una narrativa de país. Y no cualquiera está dispuesta a soportar ese peso. En redes sociales, este fenómeno ha explotado. Basta con escribir a DIAF Women en cualquier buscador para encontrar miles de fotos profesionales o autorretratos de reclutas posando con el uniforme, el fusil bien visible y una sonrisa que parece decir, somos diferentes, somos fuertes, somos modernas. Muchas de estas imágenes las comparten las propias soldados, conscientes de que cada like refuerza la idea de que defender la patria es algo de lo que enorgullecerse. Al mismo tiempo, es una forma de mostrar al mundo que, en Israel, la igualdad se mide en balas y entrenamiento físico. Sin embargo, esta exposición también tiene un lado oscuro. Varios soldados han denunciado que, tras aparecer en reportajes o en fotos virales, han recibido mensajes inapropiados, acoso en redes e incluso amenazas. La hipersexualización de la mujer soldado, convertida en fantasía mediática para audiencias internacionales, contrasta brutalmente con la dureza de su rutina diaria, entrenamientos extenuantes, guardias nocturnas, largas horas lejos de la familia y, en muchos casos, el temor constante a estar en la línea de fuego. Pero la construcción de este símbolo no es solo interna. Gobiernos, diplomáticos y empresas israelíes entienden el valor de proyectar la imagen de la mujer soldado como prueba viva de una sociedad que, al menos en apariencia, rompe con los roles de género tradicionales tan arraigados en Oriente Medio. Para muchos visitantes extranjeros, ver a una joven recluta revisando pasaportes en un aeropuerto o controlando la seguridad en la frontera es una escena impactante. Es una declaración política silenciosa, aquí no somos como ellos, parece decir Israel a sus críticos y vecinos. Aquí nuestras hijas también defienden la nación. Esta estrategia comunicativa, sin embargo, no está exenta de contradicciones. Mientras se celebra internacionalmente el empoderamiento de la mujer soldado, dentro del país las estadísticas siguen mostrando desigualdades persistentes. Los rangos más altos del ejército siguen dominados por hombres. Los puestos de combate siguen siendo minoría entre las reclutas. Y la brecha salarial, la violencia de género y la representación política de mujeres en la sociedad civil israelí siguen generando debates que van mucho más allá de un uniforme bien planchado y un fusil colgado al hombro. Por eso, cada vez más voces feministas y académicas se preguntan si la imagen de la mujer soldado no es, en parte, un espejismo. Un espejo brillante que refleja modernidad, pero oculta que la igualdad real no siempre se alcanza a punta de fusil. Para muchas jóvenes reclutas, la elección no existe, servir es obligatorio, no voluntario. El derecho a decir no quiero simplemente no está disponible para la mayoría. A pesar de todo, la popularidad de esta imagen no parece disminuir. Cada año, nuevos documentales, reportajes y campañas publicitarias renuevan el mito de la soldada israelí. Para algunos, es inspiración, para otros, propaganda. Lo que está claro es que este símbolo seguirá siendo parte inseparable de la identidad de Israel mientras el país siga percibiendo que su seguridad depende de la disposición de cada ciudadano y ciudadana a tomar las armas. En la siguiente parte, cerraremos este viaje explorando la gran pregunta final: ¿qué futuro le espera a esta tradición? ¿Podría cambiar la realidad de la mujer soldado israelí si la paz llegara a la región o si nuevas generaciones rechazaran la lógica de la militarización obligatoria? Y, sobre todo, ¿qué dice esta historia sobre la forma en que una sociedad entera define quién protege a quién? Cuando uno observa a una joven israelí, de apenas 18 años, ajustando su uniforme frente a un espejo empañado de una base militar, ajustando la correa de su fusil con manos que hasta hace poco sujetaban cuadernos escolares, no se ve solo a una soldado. Se ve a un país entero proyectando sobre esos hombros una historia de supervivencia, miedo, fe, contradicción y orgullo. Se ve a una sociedad que, desde su nacimiento, decidió que la defensa no sería exclusiva de los hombres. Que la frontera se traza también con cuerpos de mujeres, dispuestas o no, a sostener un arma. Durante estas páginas hemos visto cómo la narrativa de la mujer soldado israelí se teje entre hilos de necesidad práctica, mito histórico y estrategia política. Desde Débora y Jael en los relatos bíblicos hasta Alice Mellor peleando en tribunales para sentarse en la cabina de un caza.
Desde los primeros kibutz donde cada brazo contaba para proteger la cosecha hasta los batallones mixtos patrullando la frontera con Gaza, el mismo principio se repite cuando la existencia está en juego. La igualdad no es un ideal, es una obligación. Y sin embargo, bajo la superficie, las grietas se hacen evidentes. Porque la igualdad que se viste de uniforme no siempre se traduce en igualdad cuando se cuelga el fusil. Porque miles de mujeres regresan de sus 2 o 3 años de servicio cargando cicatrices invisibles, recuerdos de patrullas bajo el sol abrasador, noches sin dormir, miedos silenciados y, en demasiados casos, heridas provocadas no por el enemigo externo, sino por compañeros de uniforme que cruzaron líneas de respeto y dignidad. En cada esquina de Israel, la imagen de la mujer soldado convive con la realidad de que aún queda mucho por conquistar fuera de las bases militares. Las mismas jóvenes que demuestran su valor patrullando la frontera a los 19 años, muchas veces se topan con techos de cristal al ingresar al mundo laboral o la política. La misma sociedad que celebra su valentía cuestiona su rol cuando deciden retrasar la maternidad, priorizar una carrera o levantar la voz contra estructuras que aún replican el machismo de siempre. Y, sin embargo, siguen ahí. Cada año, decenas de miles de jóvenes israelíes, la mayoría de ellas apenas salidas de la adolescencia, se despiden de sus padres, abrazan a sus amigos en la estación de tren y suben a un autobús que las llevará a su base. Algunas regresarán cada fin de semana, cargadas de ropa sucia, historias de patrullas y bromas de cuartel. Otras pasarán semanas enteras sin volver, custodiando puestos de control, revisando radares, vigilando fronteras donde la tensión puede encenderse con una chispa. Mientras tanto, fuera de Israel, la figura de la mujer soldado se sigue usando como carta de presentación, símbolo de modernidad, de supuesta igualdad y de fortaleza. Una postal que dice al mundo, aquí nuestras hijas también luchan, aquí la libertad se defiende con manos femeninas. Para algunos, esta postal es motivo de admiración. Para otros, una muestra de que algo falla profundamente cuando la juventud, hombres y mujeres por igual, se convierte en engranaje de una máquina de seguridad perpetua. ¿Qué futuro le espera a esta realidad? Esa pregunta sobrevuela todas las conversaciones cuando se habla del servicio militar obligatorio en Israel. Algunos sectores, especialmente dentro de movimientos pacifistas y feministas, sueñan con un escenario donde la paz permita desmantelar parte de esta estructura. Donde la defensa de la nación no pase por armar a adolescentes, sino por construir puentes de diálogo que, de momento, parecen tan lejanos como la misma palabra paz en Oriente Medio. Pero la geografía y la historia son terca memoria. Cada vez que la tensión en Gaza estalla, que un cohete cruza el cielo o que estalla un ataque en Jerusalén, la narrativa vuelve a reforzarse, necesitamos a todos y a todas. No hay opción. La frontera no distingue género. La supervivencia, tampoco. Así, cada generación hereda la mochila y el fusil. Cada joven israelí aprende que ser parte de su pueblo implica, en algún momento, vestir de verde, aprender a desmontar un arma, obedecer órdenes, vigilar caminos y, a veces, apretar el gatillo. Para las mujeres, esta experiencia se convierte en un arma de doble filo, rompe barreras, otorga oportunidades, forja carácter, pero también las moldea bajo parámetros que pocos se atreven a cuestionar. ¿Podría cambiar? Quizás. Israel no es ajeno a los debates globales sobre género, derechos y pacifismo. Cada año surgen más voces que preguntan, ¿por qué no abrir más opciones de servicio civil? ¿Por qué no permitir que cada joven elija cómo servir a su país, sin que esa lealtad se mida en balas y uniformes? ¿Por qué no trasladar esa fuerza, disciplina y talento a otros frentes, educación, investigación, cultura? Mientras esas preguntas siguen flotando, la realidad permanece. Hoy, en cualquier estación de tren de Tel Aviv o Jerusalén, puedes encontrar a decenas de jóvenes soldados revisando sus teléfonos, riendo, bostezando. Entre ellos, siempre verás rostros femeninos, a veces con rastros de lápiz labial mal borrado, a veces con mirada cansada, a veces con una sonrisa que oculta la dureza de una semana de patrullas. Todas son parte de un relato que combina mito, historia, miedo y esperanza. Quizás, algún día, estas jóvenes no necesiten aprender a disparar para probar su compromiso con su tierra. Quizás,
algún día, su coraje se mida en aulas, laboratorios o parlamentos, no en puestos de control ni bases en el desierto. Hasta entonces, Israel seguirá sosteniéndose en un pacto tácito. Aquí, defender la patria es tarea de todos. Incluso de ellas. Y cada una de esas jóvenes, con su uniforme perfectamente planchado y su fusil colgado al hombro, seguirá recordándonos que la frontera, la real y la simbólica, también se dibuja sobre los cuerpos de quienes, sin pedirlo, crecieron sabiendo que ser mujer, en Israel, significa estar lista para defender. Si te gustó esta curiosidad, deja un comentario y comparte este video para que más personas puedan descubrir más sobre los misterios del mundo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima curiosidad.